Yo les voy a explicar qué es en sí el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un principio fundamental para la mecánica de fluidos, ya que relaciona la presión, la altura y la velocidad de un fluido en movimiento. Este principio afirma que cuando la velocidad del fluido aumenta, la presión disminuye y viceversa. Les voy a explicar una breve biografía de Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli fue un importante físico y matemático, nacido el 8 de febrero de 1700. Creció en una familia de matemáticos importantes, los cuales eran su padre, Johann Bernoulli, y su tío, Jacob Bernoulli. La relación de Daniel con su padre fue muy dura, ya que su padre lo presionaba demasiado para que él siguiera sus pasos como matemático. Pero Daniel se centró más en la mecánica de fluidos y probabilidad, en los cuales desarrolló el principio de Bernoulli, el muy conocido principio de Bernoulli, el cual abordó por primera vez en 1738 en su obra Hidrodinámica. Bueno, yo les voy a hablar sobre el principio de Bernoulli. Les voy a explicar sobre la ecuación. La ecuación que se utiliza es una fórmula brillante que inventó Bernoulli. Es una ecuación fundamental que establece que es muy fundamental para la mecánica de fluidos. La fórmula empieza por P, presión del fluido, más un medio de 2 por densidad del fluido, y velocidad del fluido elevado a la 2, más la densidad por la gravedad y la altura. Esto es igual constante. Esto se puede dividir en tres partes. La primera es que esta fórmula dice que es creada como, digamos, por partes. Digamos, la primera parte es la suma de la presión más la suma de la presión cinética más la suma de la energía potencial. O sea, cada uno. Entonces, les voy a explicar por qué es utilizado un medio acá. El un medio ahí es para representar la energía cinética. Bueno, como les decía, esta fórmula es una ecuación que describe el comportamiento de un fluido. En el movimiento se utiliza para calcular la presión, la velocidad y la altura. Bueno, les voy a agregar una parte más sobre Bernoulli. Imaginemos que tenemos un tubo de forma de U, lleno de agua. En un extremo del tubo tenemos una pequeña abertura por donde el agua sale a alta velocidad. En el otro extremo tenemos una abertura más grande por donde el agua sale a baja velocidad. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión y la velocidad están relacionadas entre sí. O sea, si la velocidad aumenta, la presión disminuye, y así es viceversamente. En nuestro ejemplo, cuando el agua sale a alta velocidad en el extremo estrecho del tubo, la presión es baja. Por otro lado, cuando el agua sale a baja velocidad en el extremo ancho del tubo, la presión es alta. Este fenómeno se debe a que la energía de un flujo del fluido, o sea, la energía cinética, como lo expliqué, que se divide entre presión, o sea, entonces ahí lo que pasa es que la energía cinética se convierte en energía potencial. La ecuación de Bernoulli es una herramienta importante en la mecánica de fluidos. Para aplicarla de manera práctica necesitarás conocer la velocidad del fluido, la altura del fluido y la presión del fluido. Bueno, la ecuación de Bernoulli es una ecuación que nos sirve pues, de muchas maneras en la vida cotidiana, en diferentes puntos. Después de relacionar esos valores que acabo de mencionar y analizar el comportamiento del fluido en un sistema,
tenemos que ver de qué manera nos puede servir a nosotros particularmente la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli sirve en muchísimos casos que tengan que ver con presión, como lo podemos observar claramente en el ejemplo de los aviones. A continuación les voy a decir el ejemplo de los aviones más detallado. Como les venía contando, el ejemplo de Bernoulli en el tema de aviones se enfoca en el principio de la sustentación. O sea, según este principio, la diferencia de presión entre la parte superior e inferior de las alas de un avión crea como una fuerza ascendente conocida como sustentación. Entonces, esto permite que el avión se mantenga en el aire. Como lo había mencionado mi compañero anteriormente en el ejemplo, la ecuación de Bernoulli tiene más que nada y muchísima importancia en el tema de la presión, o sea, es el tema central. Y en este caso la ecuación de Bernoulli se utiliza para explicar esta diferencia de presión que se crea. El aire que fluye sobre la parte superior del ala y tiene una velocidad mayor que el aire que fluye por debajo. Según la ecuación de Bernoulli, pues a mayor velocidad, menor presión. Esto quiere decir que la presión en la parte superior del ala es menor que en la presión de la parte inferior, creando la sustentación necesaria para que el avión vuele. Entonces, gracias a eso, el tema de las presiones en los alas o en los alerones, como lo quieran decir, es casi que fundamental para que los aviones puedan volar y pues tengan un buen funcionamiento, ya que la presión de las dos partes, tanto como la superior como la inferior, tienen que ver mucho para que el avión se mantenga. A continuación les vamos a mostrar otro ejemplo de una ecuación de Bernoulli, pero aplicada personalmente, pues en la vida cotidiana, pero en algo mucho más específico. Hola, buenos días, soy Sebastián Ramírez Valencia, del grado 1101, y hoy les voy a exponer algunos ejemplos sobre el principio de Bernoulli. Esta ley consiste en un flujo de fluido. Cuando la velocidad del fluido aumenta, la presión disminuye. Es decir, que cuando la densidad del aire aumenta, la presión alrededor disminuye, alrededor del objeto disminuye. Por eso es que cuando hacemos el ejemplo de la bola con el aire, la bola se mantiene arriba, porque la presión disminuye, y al la presión disminuir, las partículas de aire se condensan más debajo del objeto. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo sucede esto. Cuando oprimimos el botón de aire, esta bola va a subir, y cuando, digamos, si queremos esquiñarla un poquito al costado, podemos observar que la presión, como baja, se mantiene la densidad del aire en forma. Bueno, otro ejemplo interesante de la ecuación de Bernoulli es el funcionamiento de los rociadores en los sistemas de riego. Cuando abrimos un rociador de estos, el agua sale a alta velocidad a través de una boquilla muy pequeña, ¿verdad? Según la ecuación de Bernoulli, pues como se los comentaba anteriormente, a mayor velocidad, menor presión. Eso significa que el agua en la boquilla tiene pues una presión más baja que en el depósito, es decir, donde se almacena el agua, lo que crea una diferencia de presión y hace que el agua se rocíe, un patrón como más uniforme, por así llamarlo. Esto pues permite en los sistemas de riego un regado como más preciso y con muchísima más presión, que es lo que quiere pues y el fin que tiene el regador. Entonces pues esto sería todos los ejemplos, y mi compañero va a pasar con otro ejemplo pero más práctico.